Hola, hoy les voy a explicar cómo realizar un podcast con el software o con la aplicación de Anchor. Lo primero que hay que hacer es dirigirnos a https://anchor.fm, que es la dirección electrónica a la cual nos debemos dirigir para acceder a Anchor. Después de esto, si no me he registrado, pues primero hay que registrarse, nuestro nombre completo, email, la contraseña, nos pide algunos datos y entonces nos registramos. Una vez registrados tenemos que iniciar sesión. En mi caso ya estoy registrada, entonces pues accedo, ¿no? Le doy iniciar sesión y accedo a la plataforma de Anchor. Cuando yo quiero grabar un nuevo episodio, pues le doy acá episodio nuevo, le doy clic en episodio nuevo, le digo crear un episodio, aquí crear un episodio, y aquí tenemos, digamos, todas las características que requerimos para grabar un episodio. Lo primero es grabar, biblioteca, música, mensajes y transiciones. Entonces lo primero que voy a hacer es grabar el episodio, entonces le doy clic en grabar. Una vez que ya acceda aquí, le vamos a dar comenzar a grabar. En esta ocasión yo voy a realizar simultáneamente la grabación y voy a abrir dos pantallas, una para tener mi guión que previamente ya realicé. Esto lo hice en Google Docs. Entonces, ahora, ¿qué características debe de tener ese guión de mi podcast que debo de tener preferentemente antes de iniciar la grabación? Pues primero, los datos del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, mi nombre, el nombre del alumno, en este caso digamos que yo soy la alumna, Rosa Elvira Cedillo Villar, la materia de geografía o el curso de geografía. Nos encontramos en el mes de abril del 2022 y esto es parte de la actividad integradora de desarrollo e inmigración en Centroamérica, que es el título de la actividad integradora, desarrollo e inmigración en Centroamérica, y este es mi guión del podcast. Aquí al final yo voy a poner la liga, que es la liga de uso compartido, a través de la cual las personas van a poder escuchar el podcast. Se tiene que marcar el grupo. Y aquí yo poco a poco fui organizando el podcast de tal manera que lo voy a ir leyendo y lo voy a ir grabando. Lo primero es establecer el tema a discutir. La pregunta obligatoria de este podcast es cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y Estados Unidos. Entonces yo establezco de entrada mi tema. Después debo de introducir una breve introducción de la situación de la migración en México. Después un desarrollo, que es prácticamente responder la pregunta cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México. Y la conclusión básicamente refiere a responder la pregunta cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos. Entonces esta es la conclusión que se debe de abordar en el podcast. Recuerden que el podcast debe durar entre 2 a 3 minutos, entonces pues más o menos 2 cuartillas digamos que es suficiente para cubrir ese tiempo. Entonces, una vez que ya hemos preparado nuestro guión con estos apartados, pues voy a proceder a grabar estas. Y le damos comenzar, voy a guardar silencio unos segundos y después para que le pueda introducir la música y después voy a empezar a la narración. Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre desarrollo y migración en Centroamérica. El propósito de este podcast es reflexionar dos cuestiones. Primero, abordaremos cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México.
para finalmente, a manera de conclusión, discutir cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos. Para empezar, me gustaría señalar algunos datos sobre la situación de la migración en México. La Ley de Migración en México fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. En esta se reconoce, por primera vez, que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Asimismo, se define lo que se entiende por migrante, inmigrante o emigrante, refugiado y asilado político. La Secretaría de Gobernación, en 2022, estima que casi 15 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, 54% hombres y 46% mujeres. Asimismo, se estima que han retornado a nuestro país alrededor de 1 millón de nacidos en México, 72% hombres y 28% mujeres, en tanto que aproximadamente 135,000 migrantes se encuentran en tránsito de Centroamérica hacia Estados Unidos, 78% hombres y 22% mujeres. Finalmente, casi 1 millón de migrantes nacidos en otro país han llegado a residir a México. Los principales países de origen de estos migrantes son Estados Unidos, 72%, Guatemala, 4.2% y España, 2.2%. Laura Franco, en 2021, refirió que los migrantes centroamericanos en territorio mexicano provienen en 55% de Guatemala, 19% de Honduras, 14% de El Salvador, 5% de Nicaragua, 4% de Costa Rica, 2% de Belice y 1% de Panamá. Después de conocer algunos datos sobre los migrantes centroamericanos, es preciso señalar que los principales factores que detonan la migración de estos países son búsqueda de mejores oportunidades laborales, desigualdad y pobreza, crisis social y violencia en países de origen, El Salvador, Guatemala, Honduras, cambio climático y desastres naturales. Ante la creciente migración centroamericana en tránsito por México, es importante que el gobierno mexicano emprenda las siguientes medidas. Implementación de un programa que salvaguarde la integridad y los derechos humanos de los migrantes en tránsito, ya que estos han sido víctima del crimen organizado. Fortalecimiento de la frontera sur, debido a que las masivas caravanas migrantes han rebasado la capacidad de las autoridades migratorias para regular el paso de los migrantes por territorio mexicano. Apoyos económicos a los países centroamericanos que reduzcan la pobreza y la desigualdad en los países de origen para que los migrantes no se vean obligados a dejar sus hogares. Para concluir, me gustaría señalar que la migración centroamericana es una cuestión de compleja solución para el gobierno mexicano, debido a que resolver de fondo la migración por cambio climático y desastres naturales en la región de Centroamérica supera la capacidad de los estados, puesto que la región centroamericana es una de las más vulnerables en el planeta y es probable que siga sufriendo los embates del cambio climático y el sobrecalentamiento global. Asimismo, las causas como la inestabilidad en el gobierno, la creciente violencia, la desigualdad socioeconómica y la pobreza son problemas que se deben de atender en los países de origen. México debe de salvaguardar la integridad de su población y al mismo tiempo garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito. Sin más, me despido y espero que la información de este podcast les sea de utilidad. Una vez que han terminado de grabar el podcast, como ven, pueden elegir algunos datos, tal vez algunos datos de estos están un poco largos, entonces me tardé 4 minutos, hay que reducirlo un poco. Aquí ya tenemos el podcast, que era lo que estaba esperando. Entonces le damos acá opciones adicionales. Bueno, primero lo escuchamos. Ahí, sí ven. Hola, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre desarrollo y migración en Centroamérica. El propósito de este podcast es reflexionar 2 cuestiones. Primero, abordaremos cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, para finalmente, a manera de conclusión, discutir cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica. Ahí está el podcast,
a este podcast aún le podemos agregar un fondo musical, entonces vamos a hablar sobre tal vez curiosidad. Elegimos tal vez uno de calma. Me parece que esto está bien. Le voy a dar a aplicar. Entonces así ya va a iniciar mi podcast con la musicalización. Digamos que yo ya lo tengo, lo está procesando, en lo que lo procesa. Y bueno, aquí ya está mi podcast musicalizado, lo voy a escuchar. Hola, mi nombre es Rosalvira Cedillo Villar. El día de hoy les voy a hablar sobre desarrollo y migración en Centroamérica. El propósito de este podcast es reflexionar dos cuestiones. Primero, abordaremos cuáles de estos factores consideras que son los más importantes en la migración centroamericana hacia México, para finalmente, a manera de conclusión, discutir cuáles son las estrategias necesarias para impulsar el desarrollo en Centroamérica y disminuir la migración hacia México y los Estados Unidos. Ahí ya tenemos el podcast grabado y musicalizado. Y entonces lo que voy a hacer es subir este podcast a mi episodio. Ahí está. Lo voy a subir al episodio. Y acá, una vez que lo suba, le voy a poner aquí la geografía, que es geo a actividad integradora. Mi nombre, Elvira. Bueno, yo le puse el nombre, le pueden poner el nombre y el apellido. Y le puedo poner aquí el propósito que ya tenía en mi documento original, que es este. Entonces puedo poner esto, ¿no? Que ya tenía redactado, lo voy a poner ahí de propósito a mi podcast. Fecha de publicación en el momento que ustedes lo elaboren. Número de temporada va a ser 1, un episodio, que es el único que vamos a subir. Yo ya aquí ya tenía preparada mi portada y le doy publicar ahora. Entonces, episodio publicado, aquí ya me da el episodio publicado, y le doy, bueno, le podemos copiar enlace, ¿no? Entonces, bueno, lo cerramos, y ya aquí definen las estadísticas. Aquí ya está el podcast y nos dice la duración. Pueden descargar el archivo si ustedes lo desean así. Copian el enlace, ya les aparece la portada que ustedes eligieron, el título de su podcast. Aquí está el que hice al último. Le puedo dar aquí clic y aquí me da las opciones para compartir. Entonces, si yo pongo esto y lo copiar, y ahora sí, esa liga yo puedo copiarla a mi documento Word, que tengo esta liga. Le doy pegar sin formato y ahí está la liga que yo requiero para compartir el archivo. Entonces, si yo copio y pego esta liga, pues ya puedo escuchar, como ustedes lo vieron, el documento que yo voy a identificar, pues que es geografía, actividad integradora y el nombre, y así ya se escucha. Entonces, pueden hacer de manera muy sencilla el podcast, compartirlo de manera pública y cumplir con la actividad integradora. Entonces, este documento que tienen acá, que ustedes ya elaboraron, que tiene ya el guión, que tiene esta es la estructura de su podcast.
También tiene las referencias bibliográficas. En este caso, estas referencias bibliográficas están en formato APA. Y ustedes pueden aquí darle archivo y le dan descargar. Lo pueden descargar como un documento Word, lo pueden descargar como un documento PDF y subirlo a la plataforma.